Bueno, este es el video número 2. Voy a hacer una breve explicación en relación con los mecanismos del sueño y de qué manera estos mecanismos del sueño experimentan una transposición en el lenguaje poético, en el lenguaje del inconsciente, porque entendamos que ahora cuando hablamos del lenguaje poético estamos hablando de un sujeto de producción, de un sujeto que es un sujeto del inconsciente, como veníamos explicando en el video anterior. Freud determina que los mecanismos del sueño son dos: metáfora y metonimia. Ahora, nosotros también hablamos siempre en literatura, cuando trabajamos con los recursos literarios, de metáfora y metonimia, y los relacionamos como figuras retóricas bastante encasilladas por un lado y por el otro lado fácilmente reconocibles, ¿no? Es decir, necesitaríamos de cierta preparación, cierta práctica para decir esto es una metáfora, esto es una metonimia. Cuando hablamos de mecanismos, ya no se trata de una figura retórica, sino que se trata precisamente de procesos, mecanismos, movimientos, tanto del inconsciente como del discurso, a través de los cuales lo que está ausente de ese discurso, porque tanto la metáfora como la metonimia lo que van a nombrar es en ausencia, y ahora en eso me voy a detener, lo que está ausente, lo que está desplazado, lo que está tomado en una parte, lo que está desfigurado, oculto, es precisamente del orden del deseo. Por eso es tan importante centrarnos en los mecanismos, en los funcionamientos de las metáforas y las metonimias para poder trabajar con el lenguaje poético. Es fundamental porque es análogo a la figurabilidad del sueño. ¿Qué es una metáfora? En primer lugar, una metáfora la entendemos como una traslación de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Metaforé quiere decir precisamente transporte. Una transportación de sentido, una, digamos, transposición de sentido, implica dos tipos de procesos diferentes. Que esta transposición de sentido esté dada en ausencia o en presencia. Hay metáforas en ausencia y metáforas en presencia. Por ejemplo, si yo digo el sol, esa moneda de oro, es una metáfora en presencia. ¿Por qué? Porque el sol y moneda de oro representan lo mismo, hay una comparación elidida o implícita. Toda metáfora en el fondo es una comparación elidida. Es decir, ¿por qué elidida? Porque el nexo como no está. Sería el sol es como una moneda de oro. Sin embargo, es el sol, esa moneda de oro. Es una metáfora esa moneda de oro, pero es una metáfora en presencia, porque ya se nos está advirtiendo que esa moneda de oro remite al sol. Ahora, siguiendo con esta misma metáfora fácil, ¿no? Porque los ejemplos siempre son fáciles y después cuando vamos a la práctica nos encontramos con los inconvenientes. Si el texto dijese solamente esa moneda de oro y no estuviese presente en la primera parte del texto del enunciado, el sol sería una metáfora en ausencia. ¿Por qué? Porque precisamente podemos pensar que esa moneda de oro es el sol, pero al estar en ausencia puede remitir a otros resultados diferentes, porque en cierta medida la metáfora en presencia limita la interpretación, mientras que la metáfora en ausencia lo que provoca es una mayor productividad. La metáfora es una relación de semejanza, es decir, la moneda de oro y el sol son semejantes. Por lo tanto, se van a dar en una red o en una categoría, en un paradigma de sustitución. Por eso este cuadrito no lo hice, pero lo podríamos representar así. La metáfora es del orden de lo paradigmático. ¿Sí? La metáfora es del orden de lo paradigmático. El paradigma es o se maneja en un sentido vertical. Es la sustitución de un significante por otro.
Que eso ya lo había advertido, lo había trabajado, lo veníamos trabajando con Jacobson, cuando hablaba de la selectividad en el orden de lo paradigmático y luego, bueno, la contigüidad en el orden de lo sintagmático. ¿Qué quiere decir esto? Voy siempre a los ejemplos fáciles, porque para explicar hay que ir a los ejemplos fáciles. A la hora de elegir, tenía un cabello hermoso, un pelo hermoso, unas grenchas hermosas. Supongamos este ejemplo que se me acaba de ocurrir. Pelo, cabello, grenchas, lanas. Lo que es el funcionamiento de selección implica justamente definir o seleccionar, como bien estoy tratando de no ser redundante, dentro de todas las posibilidades que el paradigma en su orden vertical posibilita, elegir si voy a decir sus grenchas eran hermosas, sus lanas eran hermosas, su cabello era hermoso, su pelo era hermoso. Entonces, en este lineamiento es que funciona la sustitución en el orden de la metáfora. Yo ya no diré sol, sino que diré moneda de oro, o diré lo que tenga que decir, o que lo que el inconsciente seleccione justamente como forma de hablar de lo reprimido. Mientras que la metonimia funciona en una relación ya no de sustitución, como habíamos dicho acá la metáfora, sino que la metonimia, ahí estoy, funciona en el orden sintagmático. Es decir, es un movimiento, a mí me gusta diagramarlo medio así, ¿no? Es un movimiento hacia adelante y su relación es de contigüidad, ya no de sustitución, sino de contigüidad, y funciona a través de una combinatoria. Los ejemplos que siempre hemos estudiado para entender lo que es una metonimia, también una sinecdo que he mencionado muchas veces como sinecdo, que es la parte por el todo, el contenido por el continente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos dame un vaso de agua, estamos utilizando una metonimia. El vaso no es de agua, el vaso es de vidrio. Lo que tiene adentro es agua. Estamos utilizando una metonimia, no es una metáfora, ¿sí? Es una parte por el todo. Estamos dando el contenido por el continente. Y una metonimia bellísima de un cuento de Borges, de Hombre de la Esquina Rosada. Dice, llamaron a la puerta una voz y un nombre. A la puerta no llamó una voz, a la puerta llamó una persona golpeó la puerta. Pero esa persona emitió una palabra con su voz. Habrá dicho, Juan, ¿sí? Entonces, llamaron a la puerta una voz y un nombre. Dar las partes, en este caso el nombre que emitió esa voz, es una metonimia de una metonimia, lo que hace Borges ahí maravilloso. Es decir, Juan es la metonimia de voz y voz es la metonimia de persona, la persona que llamó a la puerta. Dar esas partes por el todo, como decir, se acerca una vela, cuando se está acercando una embarcación a vela, pertenece al orden justamente de lo sintagmático, tomar una parte para aludir, no mencionar, al todo. Lo interesante, que quiero que perciban tanto en las relaciones de contigüidad como las de semejanza, en las de combinación, como las de sustitución, en las paradigmáticas como en las sintagmáticas, es que en ambos procedimientos o en ambos mecanismos siempre hay una parte que se oculta, siempre hay algo que no se nombra, que escapa a la palabra y que remite justamente lo que no se nombra, lo que no está, ya sea en ausencia, ya sea segmentado, remiten a ese orden del inconsciente, se supone, no se supone. Intentarán mencionar, nombrar al sujeto, al objeto pequeña. Yo les quería leer esto, a ver, para que podamos ir entendiendo. También lo dice Legaliot. Dice, el lenguaje poético, las metáforas, las metonimias, la figurabilidad del sueño, la espesura del lenguaje, la espesura de este trabajo textual que estamos haciendo. Dice, en efecto dice el deseo que no se atreve a confesarse, la pulsión que se reprime, el fantasma que se ignora. Se sabe que el destino del lenguaje es tropezar con lo imposible.
y que la verdad y la sexualidad no pueden decirse del todo. El privilegio de la imagen textual consiste en poder decir una parte de ellas. En efecto, dice el deseo que no se atreve a confesarse, la pulsión que se reprime, el fantasma que se ignora. Se sabe que el destino del lenguaje es tropezar con lo imposible de nombrar el objeto del deseo, el fantasma que se ignora, y que la verdad y la sexualidad no pueden decirse del todo. El privilegio de la imagen textual consiste en poder decir una parte de ellas. Y aquí es donde aparecen o toman relevancia e importancia la figurabilidad del sueño, metáfora, metonimia, contigüidad, semejanza. Yo voy a leerles directamente cómo lo explica Le Galiot en la página 74. Dice: la metáfora y represión del deseo. Hemos visto que, de una manera general, toda metáfora desemboca en un efecto de sentido, que resulta de una operación de sustitución. La especificidad de esta sustitución reside en que no opera sobre términos sinónimos, es decir, sol y moneda no son sinónimos, sino sobre unidades que al ponerse en relación provocan una subversión de la combinación semántica. El sol no es el oro. Las lanas no son el pelo. La teoría psicoanalítica se pronuncia precisamente sobre el origen de esa sustitución. ¿Por qué el sujeto? ¿Por qué el lenguaje poético? ¿Por qué este sujeto del inconsciente va a decir una cosa por otra? Ese origen de la sustitución que remite al genotexto y que se va a efractar en el fenotexto, que es la transposición de lo semiótico en lo simbólico, es el trabajo precisamente de la teoría de Kristeva y de nosotros ahora como lectores y intérpretes, entre comillas, del lenguaje poético. Dice, la teoría psicoanalítica se pronuncia precisamente sobre el origen de esa sustitución. Se postulará que toda cadena significante manifiesta, es decir, lo que está dicho, lo mismo que en el sueño hay un contenido manifiesto y un contenido latente, implica paralelamente una cadena latente. Eso que late, eso que insiste y no que consiste es precisamente el trabajo del texto, el trabajo hacia donde intenta ir la teoría cuando habla de la productividad textual o el engendramiento de la fórmula y nuestro trabajo en este momento. Dice, se postulará que toda cadena significante manifiesta implica paralelamente una cadena latente que es imprevisible en sus manifestaciones lingüísticas por depender del inconsciente del sujeto deseante. El término metaforizado exhibe fragmentos de esta cadena en la sintagmática del discurso. Este surgimiento crea el efecto de sorpresa, donde va a situarse lo esencial del placer estético y que debe vincularse en la óptica freudiana con la descarga libidinal correspondiente al principio de placer por oposición al principio de realidad. Y dice, a ver, ¿qué más les puedo leer? ¿Existen metáforas puramente conscientes, justamente entre aquellas que se llaman poéticas? ¿O hay que postular siempre la intervención incontrolada del fantasma y del deseo? Y la respuesta a esta misma pregunta es, las metáforas se crean sin saberlo y sin quererlo. La metáfora designa, esto es lo que más me interesa, la metáfora designa y al mismo tiempo enmascara el deseo. Es decir, refuerza en definitiva su carácter pregmante y obsesivo. La metáfora nombra y enmascara. Nombra porque la metáfora está ahí, lo nombra el deseo. Pero enmascara, ¿por qué? Porque es el trabajo, si se está en terapia, será el trabajo de la terapia. Si se está frente a un texto poético, será el trabajo nuestro. De ver de qué manera esa metáfora está nombrando y enmascarando el deseo, que tiene fundamentalmente un carácter pregnante. Metonimia y deseo de lo que falta.
En la medida en que la metonimia consiste en un desplazamiento de significantes, ¿sí? Digo vela en vez de decir barco, digo voz en vez de decir persona, voz con Z en vez de decir persona, no el pronombre. En la medida en que la metonimia consiste en un desplazamiento de significantes que culmina en la supresión de algunos segmentos de la cadena discursiva, puede suponerse que el inconsciente se manifiesta por la censura. No estoy diciendo barco, no estoy diciendo vidrio. Bueno, esta es una forma ya hecha, ¿no? Pero me sirvió como ejemplo para ver cómo un lenguaje incluso coloquial está lleno de metáforas y metonimias. Habría que ver si estas están tan automatizadas que no sé hasta qué punto podrían entrar dentro de esta categoría que estamos discutiendo o hablando. En el lenguaje coloquial, en el texto literario, cada palabra es letra y a la letra hay que remitirse para trabajar todas estas cuestiones teóricas que venimos tratando de explicar y que no son tan sencillas tampoco de explicar. Dice, existen habíamos dicho, no, estábamos ya con la metonimia. En la medida en que la metonimia consiste en un desplazamiento de significantes que culmina en la supresión de algunos segmentos de la cadena discursiva, puede suponerse que el inconsciente se manifiesta por la censura. Ahí estábamos, ¿no? Es decir, ¿dónde aparece el inconsciente? En lo que no se dice, no en lo que se dice. Mientras que en la metáfora es justamente en la figura metafórica que se ha elegido, es decir, en lo que se dice, en la sustitución. El inconsciente se manifiesta por la censura que somete el segmento que desaparece. Pero hay que precisar además que el significante desplazado no remite a un objeto que colmaría el deseo, sino que designa y enmascara al mismo tiempo la ausencia que el deseo marca en el interior de la cadena significante. Por eso a la metonimia le corresponde deseo de lo que falta, es decir, de lo que está censurado, mientras que a la metáfora le corresponde represión del deseo, es decir, hay una parte que está reprimida. En ambos yo quiero que observen la ausencia, es decir, hay una parte dicha y una parte no dicha. Y el trabajo consistirá en ver eso que falta, dónde remite y por qué la censura funciona tanto en el desplazamiento como en la sustitución. Bien. Y ahora sí, en el próximo, a ver, me faltaría algunas cuestiones. Bueno, la diferencial significante. ¿Sí? Así ya en el próximo video directamente tomo un poema. La diferencial significante es ese elemento gráfico o fónico que redistribuye e infinitiza la significación del texto. Une lo semiótico a lo simbólico y hace dar a lo simbólico un giro hacia el inconsciente. Y utiliza el código sin someterse a él. Bueno, vamos a esto. Cuando empecemos a trabajar con los poemas, ya observaremos que el significante, es decir, la palabra, no es la unidad mínima, ni los prefijos ni los sufijos, sino que vamos a poder entender por unidad mínima hasta, justamente la letra, en tanto su sonoridad y también en relación con su grafía. Por eso dice, es una unidad gráfica o fónica. Esto es interesante y apuntemos ahí, porque la letra importa por cómo suena, pero también en su grafía, en su escritura. Por ejemplo, la letra X es una letra que al mismo tiempo, en su grafía, representa lo censurado, la prohibición, e incluso lo ignoto, las firmas de los que no saben escribir. Es la única letra que voy a dar como ejemplo porque no me puedo detener. Esto desde lo gráfico, desde lo fónico, es un sonido bastante particular, ¿no? Como las sibilantes. Fíjense qué diferencia entre el del juego con las S o con las Z o con alguna C que la de la X. A eso nos referimos, aunque parezca que esté haciendo payasadas no sé, maestra jugando con sus alumnos.
Cuando se refiere a gráfico o fónico, cómo suena, cómo se escribe, cómo se redistribuye, no ya en el sintagma, que también por supuesto, sino también en lo paragramático. Lo paragramático es en la redistribución a lo largo del texto. Por eso la lectura va a ser una lectura tabular. ¿Qué quiere decir tabular? El texto se leerá, como estamos acostumbrados a leer, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, de atrás para adelante, en forma transversal, porque justamente esta definición de diferencial significante apunta a esto. Mire, se los vuelvo a leer para que entiendan un poco lo que les estoy explicando. Elemento gráfico o fónico que redistribuye e infinitiza la significación del texto. Infinitiza. Esta infinitización, ¿cómo sería la palabra? Bueno, no importa. Esta infinitización o surge a partir de elementos espaciales, incluso de los poemas que se distribuyen dejando espacios en blanco o en el medio de los versos o entre versos, que van tomando diferentes diagramas. Hay un poema de Pizarnik que dice así. Ya estoy, ya que la próxima va a ser sobre Pizarnik. Dice así: alguien cae en su primera caída. No es lo mismo que si estuviese escrito alguien cae en su primera caída en una sola oración o verso, sino que el poema hace lo que dice, va cayendo en la medida, mientras que semánticamente va cayendo, diferencial significantemente va cayendo, es decir, va acompañando la forma a un contenido. Bueno, esto Kristeva lo va a llamar diferencial significante. A esto y a muchísimas otras cuestiones. Hasta ahora mencioné 2 o 3, es decir, cómo suenan las letras, cómo se distribuye el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencial significante va a funcionar como significante. Es decir, ya el significante no es la palabra, árbol remite a árbol, sino, bueno, todo aquello que se redistribuye en el texto de forma diseminada, pero que le va a dar posibilidades de infinitesimarlo, es decir, de llevarlo a una productividad permanente. Esa es la productividad denominada texto. Y ahora entonces sí, en el próximo comenzaré con unos poemas de Alejandra Pizarnik.